Y hoy vamos a ver un asunto, hermanos, que no creo que sea nuevo para ustedes, pero que creo que siempre, hermano, es necesario volverlo a estudiar una y otra vez. El tema está, hermanos, en 1 Corintios capítulo 15. Ahora, en la mesa del Señor recordábamos el asunto, hermanos, de lo que Él vino a hacer por nosotros. No solamente que tenemos comunión unos con los otros por la sangre de Jesucristo y por el Espíritu que en común unión se nos ha dado a todos el Espíritu de Dios, sino que también recordamos la muerte de nuestro Señor, su resurrección, anunciamos su venida. Y yo vi a esta pequeñita que está por ahí predicar a su mamá, qué es lo que estábamos haciendo. Y me acordé, hermanos, de Éxodo capítulo 12, que dice que cuando se celebrara la Pascua y tus hijos pregunten, ¿por qué se mata el cordero? ¿Por qué se comen las hierbas amargas? ¿Por qué comemos el pan sin levadura? Recordáramos a nuestros hijos, ¿por qué razón? Es una tradición en Israel que hasta el día de hoy se hace. Hasta hay una canción donde los niños preguntan a los papás, ¿por qué esta noche es diferente a todas las noches? Y los papás van respondiendo. Y así mismo, hermanos, a la iglesia se le ha llamado a predicar el evangelio a los que no conocen. Y como la del hermano Yair, el tiempo del partimiento del pan es un tiempo también para la evangelización. Pero para que podamos hacer una evangelización personal, como corresponde a cada uno de nosotros, como la del hermano que tenemos el ministerio de la reconciliación, entonces para eso tenemos que entender qué es el evangelio. Pues yo creo, hermanos, que si hemos nacido de nuevo, pues ya conocemos el evangelio. Pero como vamos a leer aquí en 1 Corintios, aunque los corintios ya conocían el evangelio, vamos a ver que el apóstol Pablo les quería recordar qué es el evangelio, hermanos. Porque es necesario que una y otra vez seamos edificados y sobreedificados sobre la misma verdad inmutable de nuestro Señor Jesucristo y de su obra hecha en la cruz, hermanos. Eso nunca va a pasar, porque no es solamente un asunto del pasado, que ya nos reconcilió con Dios, sino fue un asunto del presente que nos lleva a tener mayor y mayor comunión con Dios y una mayor transformación en el hombre interior. El evangelio siempre es necesario y nunca pasa, nunca es una verdad antigua que ya podemos chulear en la Biblia, listo, ya pasé por esto, ahora ¿qué sigue? El evangelio es algo continuo para la vida del creyente, hermano. Entonces vamos a repasar este asunto. ¿Por qué, hermanos? También porque en estos tiempos, hermanos, hay tanta confusión de qué es el evangelio. Y una y otra vez intentamos volver a recordar, volver a escuchar de nuestro propio Señor Jesucristo, de los apóstoles, de los profetas del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, para tener pleno entendimiento, hermanos. Entonces, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1. Sí, versículo 1 del capítulo 15. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hasta ahí, hermanos, hasta el versículo 4 son los 4 versículos que vamos a considerar en este tiempo. Entonces vamos a empezar, hermanos, por el principio, del versículo 1. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. En la Biblia textual dice, también os recuerdo, hermanos, ¿no? Entonces él venía tocando el asunto de los dones espirituales, que hay diferentes dones en la casa de Dios, que en la iglesia tiene una participación activa los hijos de Dios para la edificación mutua, ¿no? Lo que conocemos también como la mutualidad de la iglesia, donde nos edificamos mutuamente. Entonces, aparte de ese asunto de los dones, dice el apóstol Pablo, también os recuerdo, hermanos. Entonces él va a recordar un asunto a los hermanos. Y miren que dice hermanos. Y si está diciendo hermanos el apóstol, él está reconociendo que son hijos de Dios, que son cristianos también, que fueron nacidos de nuevo. Eso lo aclaramos, hermano, por lo que va a decir ahora el apóstol. ¿Qué es lo que va a decir? Os recuerdo el evangelio que os he predicado. Entonces,
Pablo no le iba a predicar otra versión del evangelio nueva que se le había ocurrido en el transcurso del tiempo. Nada que ver, hermanos, y mucho menos un evangelio diferente. Acompañen momentos, hermanos, a Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer otras palabras del apóstol Pablo con respecto al evangelio. ¿De por qué hablamos que él iba a predicar el mismo evangelio que él ya había predicado antes? Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Entonces, una carta, hermanos, creo que ustedes han estudiado Gálatas o están estudiándolo. Ustedes saben, hermano, el asunto de los judaizantes que se habían introducido, queriendo pervertir el evangelio. Entonces, en este contexto habla el hermano Pablo, diciendo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir. Esa palabra pervertir es metatrefo, que es transformar en algo de carácter opuesto. O sea, querían convertir el evangelio en algo contrario a lo que es el evangelio de la gracia de Dios. Algo contrario, el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, versículo 8, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, que el que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema, sea maldición. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, tremendo, hermanos, que ya en los tiempos, no en los nuestros solamente, que vemos hoy en día esto pasar, de que el evangelio quieren convertir en algo contrario a lo que realmente es, algo diferente. Eso es una perversión, es una mezcla. También el tiempo de los Gálatas, donde todavía estaban los apóstoles, querían pervertir el evangelio, ¿no? Y en el contexto judaizante, ¿por qué decimos que quería convertirlo en algo contrario? Porque ellos decían que había que guardar la ley y que por las obras de la ley uno podía ser justificado. O sea, que aparte de creer en Jesucristo para la salvación, de arrepentirse de los pecados, había que circuncidarse, por ejemplo, decían los judaizantes, ¿no? En mi caso yo fui circuncidado, pero no al 8º día, sino a los 3 años. Pero eso a mí no me salvó. Yo luego tuve que conocer el evangelio, escuchar el evangelio, creer en el Señor, y entonces el Señor me salvó, porque nadie va a ser salvo por guardar la ley. Entonces, ¿qué es lo contrario de un evangelio de la gracia? Es el evangelio de las obras, pero son obras muertas. ¿Por qué? Porque son obras que no pueden dar nueva vida al hombre, que no pueden regenerarle, que no pueden darle la realidad de la vida espiritual que solamente se encuentra en el Señor. Y ese fue un evangelio diferente, trastornado, cambiado. Y en nuestros días, hermanos, también pasa lo mismo. Yo he estado en lugares, hermanos, donde hacen unos rituales los cristianos. Agarran los papeles, no sé, tal vez usted lo haya visto en algún lugar que haya estado, hermano, que agarran unos papelitos, usted pone ahí sus pecados, los escribe, los pone, llora un rato ahí con sus pecados, y luego hacen una hoguera, hermano, y usted lleva sus pecados y lo quema. Y luego el predicador dice: así como se quemaron esos pecados, esos papeles han sido perdonados tus pecados. Entonces, ¿quién perdonó mis pecados? ¿El fuego que quemó los papeles? Entonces fue una blasfemia, hermano. Es sacar el debido entendimiento de lo que es la limpieza por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de un sacrificio. Entonces, en vez de poner mis pecados, en vez de identificarme con Cristo, me identifico con un papel y con un fuego que prendieron ahí. Y eso puede darme una tranquilidad en mi conciencia, pero no puede limpiar mi conciencia de pecado. Que eso dice la Biblia que solamente puede hacerlo la sangre de Cristo. Amén. Puede limpiar no solamente nuestros pecados, sino nuestra conciencia del pecado. Hoy en día, hermanos, hemos inventado, o muchos han inventado más bien, y trastornó el evangelio, trayendo un evangelio sin sangre, sin sacrificio, sin altar, una cruz sin sufrimiento, un Jesús light, un Jesús chévere, un Jesús buena onda, un Jesús ahí que uno busca por ahí en internet Jesús y ahora parece montado en tabla de surf, haciéndote así, un Jesús amigo, lo quieren llamar, y se olvidan que Él es el Señor. Uno olvida el verdadero sentido de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo llevan a la psicología, hermanos. Y si hubiéramos necesitado un psicólogo, Dios hubiera mandado un psicólogo. Pero Él mandó un Salvador. Por eso Él mandó a Jesucristo. Vamos a contrastar este asunto, hermanos, con 1 Juan, capítulo 1, ¿no? Entonces decía el apóstol Pablo aquí en Gálatas, 1 Juan, capítulo 1, versículo 1. Decía el apóstol Pablo que si incluso Él,
o otros apóstoles, o un ángel se aparecía predicando otro evangelio diferente al que se había anunciado. ¿Cuándo? Cuando Pablo predicó el evangelio por primera vez a los Gálatas. Un evangelio diferente al evangelio que escucharon, al evangelio por el cual alcanzamos o alcanzaron ellos la salvación. Ese evangelio es anatema. Entonces hay una palabra, hay un evangelio que se predica, hermanos, desde el principio y que podemos verlo aquí. Miren lo que dice 1 Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio. ¿Cuándo el principio, hermanos? Cuando se comienza algo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Que dice, os anunciamos, os escribimos, lo que hemos visto, lo que hemos tocado. Habla en plural, ¿se dan cuenta? Acá está hablando el apóstol Juan de los apóstoles del Cordero, los 12 apóstoles que habían conocido personalmente, históricamente, íntimamente al Señor Jesucristo. O sea, está diciendo que el evangelio, lo que ellos hablaban del Señor Jesucristo, no era algo que ellos se imaginaron, un sueño que tuvieron después de comer frijoles. Fue algo real, algo que ellos palparon, que ellos tocaron, que ellos percibieron y conocieron. Ese es el Señor que ellos conocieron, y ahora lo que ellos conocieron íntimamente en la verdad del Señor, en su vida terrenal, en su ministerio. Pero no solamente ahí, hermanos, no solamente el Señor, el Jesús histórico que se encarnó en este mundo, sino el Jesucristo resucitado y glorificado, que ellos también conocieron y palparon y vieron que había levantadose de los muertos y que lo vieron ascender a los cielos. Es el que ahora estaban predicando. Lo que ellos vieron desde el principio, hermanos, acerca de Jesucristo. Ellos estaban predicando es la verdad, no un evangelio falsificado, no una experiencia subjetiva, sino objetiva, pero también subjetiva en lo espiritual, de quién es el Señor Jesucristo. Eso es lo que ellos predicaban, hermanos. No era un evangelio nuevo, no un evangelio diferente que los apóstoles inventaron después de que el Señor Jesús ascendió. Es lo mismo que era desde el principio. Y miren, hermanos, que acá nos dice que si permanecemos en lo que se ha predicado desde el principio, eso nos lleva a tener comunión con ¿quiénes? Con los apóstoles. ¿Por qué, hermanos? Porque llevamos por la predicación del evangelio que ha llegado hasta nosotros, que es la misma predicación que es desde el principio, hemos llegado a creer lo mismo que creyeron los primeros creyentes en Jesucristo. Amén. Nosotros, hermanos, si hemos creído el evangelio que está en las Escrituras, el cual anunciaron los apóstoles, hemos llegado a tener la misma fe que los apóstoles. Amén. Y en el mismo Señor que ellos palparon, tocaron, que vieron, es el mismo Señor en el que llegamos a creer. Pues esa es la comunión que tenemos con ellos. Y no solo eso, participamos de la misma comunión del mismo Espíritu. El mismo Espíritu Santo que estaba en ellos por la fe es el mismo Espíritu Santo hoy en día, hermanos, que habita en la iglesia, que ha creído el evangelio. Y es una cosa tremenda. Eso nos habla, hermanos, que si no creemos el mismo evangelio, no tenemos comunión con los apóstoles. ¿Y con quién no tenemos comunión si no tenemos comunión con el mismo evangelio que predicaban ellos? Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea que si creemos lo que ellos creyeron, tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Si no creemos el mismo evangelio que se ha predicado por los siglos de los apóstoles, de que los apóstoles empezaron a predicar el evangelio, no conocemos al Padre ni conocemos al Hijo tampoco. Fue un asunto, hermanos, de vida o muerte, de bendición o, como decía Pablo, de maldición. Por eso, hermanos, la predicación del evangelio fue un asunto arriesgado. Hermanos, esto es como una operación a corazón abierto. El doctor, el cirujano no puede usar cualquier instrumento. Hay un bisturí que sirve para una cosa. Hay unas pinzas que sirven para otra cosa. Él no puede usar una raqueta de béisbol, hermano, no puede usar ahí. Imaginen qué haría con ese corazón. Él no puede usar cualquier instrumento, hermanos. Y hoy en día, a veces para predicar el evangelio, decimos que cualquier cosa vale, con tal de llegar a los perdidos.
Hermanos, no vamos a hablar de repente de los métodos. Por ejemplo, no hay nada de malo lo que hablaban ahora hace un momento de hacer un desayuno e invitar a personas no cristianas. ¿Pero para qué es? Para luego predicarles el evangelio. Porque el desayuno no salva a nadie, hermano. Les va a salvar el hambre de la mañana, pero no les va a poder dar vida eterna. Comerán ese pan o lo que les vayan a dar y volverán a tener hambre, ¿no? Pero Cristo, que es el pan de vida eterna, necesita ser suministrado a estas personas. ¿Para qué? Para que tengan vida eterna. Entonces, hermanos, necesitamos entender correctamente el evangelio, hermanos, y predicarlo correctamente, porque es un asunto de vida o muerte, como una operación de corazón abierto. Entonces, hermanos, vamos a seguir. Vamos a volver a 1 Corintios, hermano. Ahí al versículo 1 del capítulo 15. Leíamos: además os recuerdo, os declaro el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea, el evangelio que había predicado Pablo, el cual es el evangelio de Jesucristo, ellos lo recibieron. ¿Qué significa eso, hermano? Creyeron, se arrepintieron, nacieron de nuevo. Y porque habían nacido de nuevo, ¿qué dice aquí? También perseveraban. Por eso, hermanos, el evangelio es algo continuo, porque no es que algo y creyeron. No, creyeron, lo recibieron y seguían perseverando. Por eso hoy que estamos haciendo, perseverar en el estudio del evangelio. Entonces vemos que es un asunto de las Escrituras. Perseverar continuamente en estas cosas. Por el cual asimismo, por este evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, si la palabra permanece en nosotros, lo que se predicó desde el principio, como decía Juan, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Entonces, si permanecemos en el evangelio de los apóstoles, en el que ellos predicaron, y si hemos creído en el mensaje que desde el principio Cristo mandó a predicar, somos salvos. Simple, ¿no, hermanos? Pero está la otra contraparte. Si no creísteis en vano. Entonces, hermanos, la Biblia nos está declarando, hablando, que hay un creer en vano. Hay gente que dice que cree, pero hay un creer que es en vano, hermano. Un creer falso, un creer engañoso. Y que ese creer en vano está relacionado con el no creer el evangelio que los apóstoles predicaron. Creyendo así un evangelio contrario, falso, distorsionado, que realmente no es el evangelio o simplemente no hemos creído. Hermanos, es un asunto, hermanos, de vida o muerte. O sea, si no creemos el evangelio o si creemos que creemos, porque creer en la fe no es lo mismo que tener fe para creer, hermanos. Hay gente hoy en día que tiene fe en la fe. ¿Qué es fe en la fe? Yo tengo fe que Dios me va a dar un carro. Hermano, eso es fe en la fe, a menos que Dios te haya dicho que te va a dar el carro. Eso se llama presunción. Yo presumo que por la fe Dios me da lo que espero, así Dios no lo haya dicho en su palabra o en ninguna manera. Eso se llama fe en la fe. Hoy en día se practica mucho el positivismo. Yo creo que todo me va a ir bien porque todo me va a ir bien. Entonces eso no es confianza en Dios. Eso es confianza, no sé, en el destino, en las oportunidades. Pero eso no es la fe en Dios. Eso es un creer en vano. Es un creer de presunción, un creer falso. Entonces la fe en la fe no salva, hermano. Porque gente dice, yo tengo mucha fe. Usted habla con un católico y dice, no, yo tengo mucha fe. Usted habla con un mormón, no, yo tengo mucha fe para mover montañas. Pero ¿fe en qué? Si no es fe en el evangelio, si no es fe en Jesucristo, es un creer en vano, un creer falso. Por ejemplo, José Smith le creyó a Moroni, ¿no? Le creyó a este ángel que se le apareció. Y le creyó el falso evangelio, el nuevo evangelio de Jesucristo de las Américas. Que Cristo estuvo por aquí predicando el evangelio a las antiguas civilizaciones antiguas que habían por acá, en Mesoamérica. Y eso es falso. Eso es falsedad, hermanos. Pero él le creyó al ángel, pero parece que no leyó Gálatas. No leyó, si aún viniere otro ángel con otro evangelio, y llegó. Tú lees la portada del libro del Mormón, otro evangelio de Jesucristo. No leyeron Gálatas, que si viene otro evangelio, sea maldito. Entonces, ese libro es maldito, ese libro, hermanos. Yo lo he leído, hermano, he intentado leerlo, porque leerlo es difícil. Parece escrito de una manera, hermano, sin sentido. Muy difícil leer el libro del Mormón, porque ves que fue así escrito por un loco, hermanos.
De verdad, no es para burlarme de esa persona. Pero yo he intentado leerlo y no tenía ningún sentido. Todo lo que cuenta ahí, hermanos, unas aventuras increíbles. Hace falta más fe para creer, creo, en el libro del Mormón que en la Biblia, hermano. De verdad. Pero, hermanos, eso nos habla de otro asunto, hermanos. Porque a veces hablamos muchas cosas. Hoy en día se habla muchas cosas, por ejemplo, a los niños. En las escuelas dominicales en muchos lugares. Se habla del arca de Noé, de muchas historias, ¿no? Si creemos las historias bíblicas, que también hasta los judíos creen, si creemos ciertas doctrinas, si creemos hasta que Jesús existió históricamente, pero no creemos en el Evangelio que está en las Escrituras, entonces es un creer en vano. Como el que se da en el catolicismo, como el que se da en el mormonismo o como el que se da en TDN. Testigos de nadie, hermano. Eso yo lo llamo los TDN. Porque son testigos de algo que no han visto, que no han palpado. Un evangelio falso, hermanos. Entonces podemos predicar, hermanos, la historia del arca de Noé a nuestros hijos, pero si no le predicamos el evangelio no se van a salvar. Podemos predicar la historia de Sansón a muchas personas, pero si no le contamos lo que hizo Jesucristo, no se van a salvar. Podemos contarle los puntos calvinistas, podemos contarle cantidad de doctrinas, podemos contarle a la gente que Jesús va a venir, pero si no predicamos lo que Jesús hizo en la cruz, no se van a poder salvar, hermanos. Porque hoy en día hay cristianos que creen que el evangelio, aunque en cierto sentido toda la Biblia apunta a Jesús y al evangelio, a su obra en la cruz, que es el punto central en esa escritura, lo que Él vino a hacer para nuestra redención y su pronta venida. Aunque toda la Biblia apunta a eso, hermano, no todas las historias son del Evangelio, puntualmente hablando, ¿no? Yo puedo contarle a la gente las historias de Génesis y lo que hizo Abraham, es que los judíos también lo conocen y no por eso son salvos. Entonces hay un asunto que puntualmente en las Escrituras debemos predicar cuando predicamos el Evangelio. El Evangelio, aunque es un asunto amplio y profundo, también es un asunto específico. No es cualquier cosa, hermano. No es que yo agarro cualquier versículo y se lo predico a alguien. Ay, vine a predicar el Evangelio. Vamos a ver que aquí Pablo va a hablar que hay algo muy específico que es el mensaje central del Evangelio. Vamos a seguir, hermanos. A ver esto en el versículo 3 de 1 Corintios 15. Dice... ¿Se acuerdan lo que ahora leíamos? Primeramente os enseñé lo que asimismo recibí, ahora que hablábamos de la fe del Señor. Entonces Pablo no se inventaba las cosas que él enseñaba, hermanos. Él había recibido del Señor. Miren lo que dice aquí. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Si leemos Gálatas, el apóstol Pablo nos cuenta que no recibió el evangelio por revelación humana, sino que del mismo Señor Jesucristo. Entonces aquí seguimos leyendo, hermanos. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Entonces el evangelio que predicaba el apóstol Pablo es el evangelio que él recibió, por el cual asimismo él creyó y también fue salvo. No era un nuevo evangelio que él estaba inventando o torciendo o añadiendo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Acá hay muchísimo que estudiar, hermanos. Pero que primeramente hay que enseñar lo mismo, hermanos, que nosotros hemos recibido para ser salvos, que es el Evangelio. ¿Y cómo comienza el Evangelio? Que Cristo murió. Cristo murió. Fue un hecho histórico, fue un hecho verídico, fue un hecho real, fue un hecho espiritual, trascendente, que ha llegado hasta nuestros días, que hasta el día de hoy afecta, que Cristo, el Hijo de Dios, murió. Realmente el Hijo de Dios se encarnó siendo forma de Dios, no estimó como cosa que aferrarse, tomó forma de siervo, ¿no? Vino a esta tierra, vivió justamente, guardó la ley que nadie ha podido guardar, la guardó toda en perfecta obediencia al Padre. El Padre mismo dio testimonio de él diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, a este oíd, a ese Señor del Padre. El hombre justo que hizo señales con nadie jamás hizo, pero él fue a la cruz y murió. Pero eso no es suficiente, hermanos. Si Jesús solamente venía y moría, hubiera sido un profeta más de la historia, un mártir más. Pero Jesús no vino a ser mártir y ya. No vino a morir y listo. Él murió. Como leemos al final, dice conforme a las Escrituras. Entonces, Jesús vino a morir y eso que Jesús vino a hacer, que él vino a morir, estaba anunciado ya en las Escrituras de antemano. En Daniel capítulo 9, porque como acabamos de leer conforme a las Escrituras, tenemos que comprobar
que esto ya estaba en las Escrituras, que el Mesías, que el Cristo, que Jesús murió. Él iba a venir a morir por una razón. Fue esto del capítulo 9, hermanos, de Daniel, está en el contexto de las 70 semanas, ¿no? Pues si han estudiado sobre ese asunto, un asunto escatológico también, un asunto que hablaba de la venida del Mesías. Entonces Daniel capítulo 9, versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿No? Aquí empieza a dar una pista. Y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, es el Cristo, príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y un pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, ¿no? Entonces aquí en Daniel viene el ángel Gabriel a hablar a Daniel, a anunciarlo por venir, y empieza a hablar de estas 70 semanas, y habla que en estas semanas, transcurrido un tiempo, el Mesías, que ese es Cristo, el Hijo de Dios que vino, Jesús, iba a morir en manos de los gentiles, en manos de otro pueblo, de un príncipe de otro pueblo que iba a venir, y que ese también iba a destruir el santuario y el muro, la ciudad, ¿no? Y sabemos que ese fue el imperio romano, ¿no? Y efectivamente, si vemos la historia, eso se escribió 400 y tantos años antes de Cristo, como 483 años antes de Cristo, o más, y se cumplió. Vinieron los romanos, y en manos de los romanos murió Jesucristo. Entonces, es conforme a las Escrituras que Cristo murió, como estaba anunciado el profeta Daniel. También podemos leerlo en Isaías 53, hermanos. Isaías 53. Este ejercicio lo hacemos, hermanos, para que veamos y tengamos una fe basada en las Escrituras para entender el Evangelio, porque así lo predicaban los apóstoles. Versículo 1, Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifestó el brazo de Yahvé? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores.
Tenemos aquí, hermano, un testimonio muy parecido al que da Daniel, que el Mesías iba a venir a morir. Pero como estamos leyendo por qué vino a morir, como dice en 1 Corintios que veníamos leyendo en el versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados. Él no vino a morir y ya, porque así. Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, primer aspecto que nos muestra el Evangelio es que Cristo murió. Pero también nos muestra que murió por causa de algo, porque somos pecadores, ¿no? Ahí aparecemos nosotros. La única parte que nosotros hemos añadido a nuestra salvación es que pecamos, hermano. O sea, lo único, que hicimos algo malo. Por lo cual fue necesario que Cristo viniera a morir, hermano. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, hermanos, tenemos que hablar que Cristo vino a morir. Y eso lo habla mucha gente, hasta los católicos. Los católicos dicen que Cristo murió. Y ahí tienen sus imágenes con Jesús en la cruz. Pero ellos no entienden que murió por nuestros pecados. Si ellos entendieran que murió por nuestros pecados, no haría falta ir al cura a confesar los pecados para que a través de él haya expiación. Entonces ellos no están creyendo que Cristo murió por nuestros pecados. Porque aparte de la muerte de Cristo, hace falta que un cura te perdone los pecados. O sea que la muerte de Cristo es insuficiente para ellos. ¿Cuál fue una herejía? Es también sumarle obras al Evangelio. Entonces vamos a ver, hermanos, este asunto. Miren, hermanos, este asunto en referencia a nosotros con el pecado, hermanos, porque hoy en día, cuando predicamos el Evangelio, usamos un versículo, casi solo un versículo, o dos. Juan 3:16 y Apocalipsis 3:20, creo. Que Cristo toca la puerta y llama, ¿no? Y son versículos. El versículo de Juan 3:16 es válido. Es válido hablar de que Jesús nos ama. Pero ahí dice Juan 3:16 que Dios envió a su Hijo al mundo, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. ¿Y para qué lo envió? Sí, lo envió a morir. ¿Pero por qué? ¿Porque éramos buenos? ¿Porque nos amaba mucho? ¿Porque éramos bonitos? No. Porque habíamos pecado. O sea que cuando predicamos el Evangelio, cuando vamos a conocer el Evangelio conforme a las Escrituras, hay que hablar de que Cristo murió por nuestro pecado. Y eso hay que explicarlo, hermanos. Porque en día hoy tú lees la palabra pecado y la gente se ríe. De verdad, si yo peco, yo también soy pecador. Y se ríe la gente. O tú estás predicando el Evangelio. Yo le he predicado el Evangelio en las calles. Y tú sabes que eres pecador, le dicen las personas. Y yo, sí, todos somos pecadores. Y se ríen, hermano. Lo toman con ligereza. Por eso hay que predicarlo conforme a las Escrituras. La Escritura habla de la condición del hombre. ¿Cuál es la condición del hombre, hermano? Vamos a ver el Salmo 5:5. Por ahí hemos escuchado un refrán popular, hermanos, que dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Es un refrán popular, hermanos, que no es bíblico. Vamos a leer, hermanos, que dicen las Escrituras. Tal vez usted lo sepa, hermano, pero es bueno verlo. Salmo 5, versículo 5. Versículo 5. Dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Iniquidad significa maldad en el hebreo. La palabra abón, que es sinónimo de la palabra pecado, het, en hebreo. O sea, maldad, pecado. Dios aborrece a todos los que hacen cosas malas. ¿Cuántos han hecho cosas malas en el mundo? ¿Cuántos hombres? Todos. O sea que Dios aborrece ¿a cuántos? A toda la humanidad. Pero como Dios no puede partir su carácter en pedazos, porque Dios no tiene amor. Dios es amor. Dios no tiene ira, hermano. Dios es ira consumidora, porque Él es santo. Pero contra el pecado, ¿no? No es una ira que está enojado todo el día, hermano. Como que es mitad amoroso, mitad gruñón. No. Dios no tiene cosas. Dios es. Dios es amor. Dios es sabio. Él es la sabiduría misma. Él no tiene sabiduría. Él es sabiduría. Él es poder. Él es todopoderoso. No es que Él tiene poder limitado. Él es todo ese poder. Lo tiene todo el poder, hermanos. Dios no tiene cosas. Él es. Él es su propia naturaleza. Y como es su propia naturaleza, Él no puede ser mitad amor, mitad ira, mitad justicia
Otro cuarto de misericordia, ¿no? Dios es todo lo que Él es enteramente. Entonces Dios manifiesta su ira, también manifiesta su amor. Entonces Dios aborrece a todo el mundo, pero también manifestó su amor para con todo el mundo. Entonces ahí sí es cierto Juan 3:16, pero equilibradamente. Dios aborrece al mundo y va a condenar al mundo, por lo cual Dios, amando al mundo, envió a su único hijo para que seamos salvos. Pero el que cree y el que no cree, ¿no dice más adelante Juan? Está bajo la ira de Dios, porque ha rehusado creer en el unigénito Hijo de Dios. Entonces el que no está en Cristo está bajo la ira de Cristo. Solo hay dos lugares donde podemos estar en el mundo: en Cristo o bajo la ira de Dios, donde te encuentres. El cielo no es un lugar seguro, hermanos. La gente cree que el cielo es un lugar seguro, pero ¿de quién bajó del cielo? El diablo, Lucifer. El único lugar seguro en todo el universo es Jesucristo. Por eso un hermano, Paul Washer, él habla de ese asunto, de que hay gente que cree que es un lugar seguro, que todos quieren ir al cielo, cuando hay que ir es a Jesucristo, hermanos. Si estamos en Jesucristo, hermanos, dice, donde yo estoy, también estarán ustedes. Hermanos, es una cosa tremenda, donde Cristo esté. Porque es el único lugar seguro. Él es nuestro escondedero, hermanos. Porque un día va a pasar la ira de Dios sobre el mundo y solo quien esté cubierto, limpiado por la sangre del Cordero, como Israel estaba en Egipto cubierta los dinteles de las puertas, con la sangre del Cordero pasó el juicio de Dios de largo y no tocó esas casas. Pero el que no tenía la sangre del Cordero en los dinteles de la puerta, entró el ángel vengado, entró el juicio y murieron los primogénitos. Es una figura, hermano, de la venida del Señor también, cuando venga a traer el juicio. Todos los que han creído en Jesucristo están seguros y guardados en Cristo, guardados de la ira de Dios, de las plagas, de la ira del que viene, hermanos. El que no está en Cristo está expuesto a la ira de Dios. Es un asunto, hermanos, de creer y confiar en el Señor. Hay gente que lo quiere dejar para mañana, pero yo, si supiera que el Dios que hizo todo el universo, y todas las cosas, está enojado conmigo, hermano, yo me iría preocupado. Porque eso debería estar en los titulares, hermanos. Dios está enojado. Cuidado. Dios viene. Dios es santo. Y está airado con todos los pecadores. Hermanos, para un titular. Miren lo que dice, hermanos, ahí nomás. Salmo 7, versículo 11. Ven, aquí está el gran problema de la humanidad, hermano. Cuando predicamos el Evangelio, tendemos a veces a ser humanistas y ver qué problema tiene la persona que vamos a predicarle. Y no es malo compadecernos los problemas de las personas, pero tienes que poner el foco en el lugar correcto. Tiene un gran problema. Y su principal problema no es la comida, su baja autoestima, su enfermedad. Es que Dios está enojado con él y que está bajo la ira de Dios. Y que si hoy muere, va a ir una eternidad de eternidad al lago de fuego. Es un gran problema. ¿Por qué es un gran problema? Salmo 7:11. Dios es juez justo. ¿Qué problema, hermano? Porque como Él es justo, Él no es torcido como nosotros. Porque aquí los jueces tal vez perdonan a la gente de las fallas y no lo meten en la cárcel. Pero Dios no se puede escapar, hermano. A menos que estén en Jesucristo. No, el proceso de paz no puede protegerlos de Dios. Solo Cristo nos puede dar la paz que nos guarda en Dios y de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un juez justo. Nadie va a poder sobornar a Dios con sus buenas obras. No, Dios, sí, yo sé que hice muchas cosas malas, pero mira cuántas cosas buenas hice también. No vamos a poder sobornar a Dios. No, hermanos, porque Él es juez justo. Y Dios está airado, se ha enojado contra el impío algunos días. Todos los días, hermano. ¿Se imagina a Dios enojado todos los días? Cosa seria, hermano. Cosa de temer. Dice, si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad. Se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Tremendo, hermanos. Que viene un juicio sobre este mundo, hermanos. De un Dios airado contra el impío. Del que no ha creído en Cristo, del que no está guardado en el Señor. Entonces Cristo vino a morir, conforme a las Escrituras, por nuestros pecados. Entonces, ¿qué indica que por nuestros pecados? Que no hay ninguno justo, que no hay ninguno bueno, que todos están bajo la ira de Dios,
que hemos sido constituidos enemigos de Dios por nuestros pecados. Hermanos, eso es lo que hay que explicar a las personas. Las personas no saben esto. Cuando yo era católico, hermano, yo era monaguillo, sacristán, iba a ser sacerdote, nadie nunca me contó esto. Y yo parece que no leía mucho la Biblia lo suficiente porque no había leído esto. Y yo creía que Dios era un bonachón, como un Santa Claus vestido de blanco, sentado allá en los cielos, que lo mira uno siempre contento. Pero ese no es Dios. Que estamos viendo cómo es Dios con el pecador. Vamos a leer también la otra parte, hermanos. Pero es necesario que las personas primeramente escuchen ¿qué? Esto. Pero ¿qué va a pasar, hermano, cuando tú prediques el evangelio? Que como la gente se cree buena, van a decir, ah, claro, Dios odia a Hitler. Él era muy malo. Dios odia a Timochenko, él mató mucha gente. Pero Dios odia a mí. Nah, yo soy muy buena gente, yo no maté a nadie, ¿no? Así piensa la gente en la calle. Nadie te va a decir yo soy malo o malote. Yo soy perverso más que todas las cosas. Nadie te va a decir eso, hermano. Y ahí tenemos una herramienta llamada la ley. Por medio de la ley, que es un espejo, podemos llevar a la gente a reconocer que son pecadores. A través de la ley la gente puede verse y decir, sí, yo he pecado en esto, yo he hecho esto. Damos mostrarla, no tenemos, hermano, dejar el miedo a ofender. Porque la gente ofende a Dios y no tiene problemas con eso, dice John MacArthur. Han ofendido a Dios toda su vida, así que dejemos que se ofendan un poco, dice el hermano MacArthur, citándolo a él. Entonces, hermanos, debemos predicar el evangelio aunque ofenda. A nadie le gusta decir, tú eres malo y Dios está enojado contigo. ¿A quién le gusta escuchar eso? A nadie. Nadie le va a gustar escuchar eso, hermanos. Entonces vamos a seguir, hermano. Vamos a Gálatas 3:13. ¿Por qué? Porque Cristo murió conforme a la Escritura. O sea, ¿qué pasó en la cruz, hermano? Fue un hecho histórico, pero también fue un hecho espiritual, trascendente. En Gálatas 3:13 se nos cuenta un poquito de qué pasó. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No hablábamos que por medio de la ley podemos conocer el pecado y usarlo para llevar a la gente a que tenga conciencia de pecado, para que puedan reconocer que necesitan un Salvador. Porque la gente no entiende por qué Cristo vino a morir. Vino a morir y ya. No, vino a morir porque somos malos, porque necesitamos un Salvador. Y porque había una ley que demandaba que seamos maldecidos, destruidos, pulverizados y enviados al lago de fuego. Cuando tú lees la ley de Moisés, allá en Deuteronomio 28, dice, yo te perseguiré hasta donde te hayas esparcido y te encontraré y te destruiré, así parafraseando. Te iré con ti, te iré con ceguera, el cielo se cerrará de ti como bronce, la tierra será como hierro. No te escucharé, clamarás a mí y no responderé. O sea, son unas maldiciones terribles, las consecuencias de violar los mandamientos de Dios, que todos hemos violado y quebrantado. Todos lo hemos hecho, hermano. Pero ¿qué hizo Cristo en la cruz? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque maldito es el que es colgado de un madero. Tremendo, hermanos. Cristo fue maldecido para que tú y yo podamos ser bendecidos. Cuando nosotros podemos decirle, hermano, Dios te bendiga, puede decir, hermano, Dios te bendiga, porque Jesús fue maldito. Por esa única razón, hermanos, podemos ser bendecidos por Dios. Él llevó la maldición para que tú y yo llevemos la bendición, hermanos. Entonces, ¿qué pasó en la cruz? Jesús fue maldecido, fue hecho maldición, hermano. Porque a veces nosotros pensamos que el evangelio es solamente un asunto histórico. Le clavaron unos cuantos clavos bien gruesos y le costaba respirar. Y le habían dado unos latigazos y le abrieron el costado. ¡Qué terrible! No, uno ve la pasión de Cristo, es un charco de sangre, hermanos, ¿no? Y la gente, ¡ah, terrible, mi Salvador! Y sí, claro, es terrible, es parte de los sufrimientos que Cristo tuvo que llevar, es cierto. Pero, hermanos, ¿cuánta gente no ha muerto en circunstancias tal vez incluso hasta peores? Eso no es lo que salva, que Jesús le dieron latigazos y lo clavaron con clavos, hermanos. Lo que salva es que Dios mismo lo estaba juzgando a su Hijo. Porque el juez de la ley en última instancia no son los romanos. Es Dios el Padre, maldiciendo a su propio Hijo en la cruz. Poniendo a Él, como leíamos en Isaías 53, nuestros pecados, nuestra iniquidad cargada sobre Él. Y Dios quiso quebrantarlos. ¿A quién lo quebrantó? ¿Los romanos? Isaías 53 que leímos, el Padre quiso quebrantar a su Hijo. No lo quebrantaron los romanos, lo quebrantó
su propio Padre. Él clamó, ¿se acuerdan, hermanos? Pero antes de hacer referencia a eso, hermanos, podemos recordar, por ejemplo, que él estaba en Getsemaní. En Getsemaní estaba ahí sudando sangre, nos cuentan las Escrituras. Vamos solamente a recordarlo por causa del tiempo. Y él decía, Padre, si es posible de mí, que pase esta copa, ¿no? Y no se refiere a la copa de la mesa del Señor, hermano, ¿no? No se refiere a la copa de los que había unos clavos ahí y unos látigos, no, hermano. Se refiere a la copa que habla Apocalipsis 16. La copa de la ira de Dios. Si hay una forma de salvar a estas personas que no sea padecer bajo tu ira, Padre, porque él sabía que horrenda cosa caer en mano del Dios vivo, porque él siendo Dios sí sabe lo que es la ira de Dios, ¿no? Pero en su humanidad decía, si es posible, si hay otra forma, o sea, si había otra forma de salvarnos, Jesús quería hacerlo. Pero dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y el Padre le dijo, no al Hijo, para que cuando tú ores, puedes decir, sí. Si oras conforme a la voluntad de Dios, obviamente, ¿no? Jesús nos enseñó a orar conforme a la voluntad de Dios. Dijo, Padre, si hubiera otra forma de salvar a esta gente, si puede pasar esta copa, por favor, Padre. Y su Padre le dijo, no. Mire, para que Dios nos diga sí a nosotros, para salvarnos, le dijo no a su Hijo, hermano. Cada oración que es respondida al creyente es porque a Jesús se le dijo no. Él clamó, como decía la maldición, como decía ya la maldición en Deuteronomio, clamarás a mí y no responderé. Y luego Jesús fue a la cruz y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no hubo respuesta, no hubo consolación, no hubo misericordia. Eso fue lo que teníamos que recibir nosotros. Y lo recibió Jesús, hermano. Lo recibió Él. Eso es la ira de Dios, el abandono de Dios al juicio, a la ira, al sufrimiento, al escarnio. Eso fue la ira de Dios. Lo que cayó, lo que fue derramado sobre Cristo Jesús. Ese fue el cáliz que tuvo que beber nuestro Señor, hermano. No es cualquier precio que Él pagó. Hoy estimamos el Evangelio como poca cosa, como unos clavos y unos latigazos, hermano. Pero es mucho más precioso y profundo. He hecho maldición para que tú y yo seamos bendecidos. ¿Qué pasaba en la cruz, hermanos? Colosenses 2:15. Hay unas personas por ahí, hermanos, que predican y hasta en teatros de que cuando Jesús estaba en la cruz, el diablo estaba riendo, diciendo, sí, yo vencí a Jesús. Yo he visto teatros de eso, hermano. Hasta animaciones que uno ve por ahí, computarizadas. Y ahí, como otro dicho popular, hermano, que el diablo cuando estaba en la cruz, Jesús pensó que había ganado. Y que se estaba burlando, que se estaba riendo, que estaba celebrando, porque cuando resucitó se asustó. Eso no está en la Biblia, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pasaba en la cruz con el diablo? Miren, vamos a leer desde el versículo 13, ¿no? Y vosotros, como está escrito en las Escrituras, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo? Anulando el acta de decretos. ¿Qué decretos? Los que estaban allá en Deuteronomio. Maldito el que no guarde todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y todo el pueblo dirá amén. ¿Y todo el que dijo el pueblo? Amén. ¿No, hermanos? Cuando lea allá el Deuteronomio. Maldito aquel varón que no guardase la ley. Entonces, esos eran los decretos que eran contra nosotros, que nunca guardamos la ley como debía ser. Porque el que incumpliera la ley en un solo punto se hacía transgresor de toda la ley. Entonces, anulando el acta de decretos. ¿Decretos de quién? ¿Del diablo? No. Los decretos de Dios Todopoderoso, que había contra nosotros, que nos eran contrarios, porque éramos pecadores. Quitándola de en medio, ¿cómo? Mágicamente, soy un Dios de amor y te perdono ya. No. Clavándolos en la cruz. Cuando fue clavado Cristo, en Él fueron puestos nuestros pecados y fueron clavados con Él. Ahí Dios destruyó el acta de decreto. ¿Por qué? Porque fue satisfecha. La ley fue violada, listo, se pagó. Cristo pagó todos esos decretos que fueron violados. Él llevó el castigo por todos estos decretos, hermano. ¿Y qué pasaba con el diablo? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y no se estaban riendo, hermanos, triunfando sobre ellos en la cruz. Los despojó, hermanos. Otra traducción dice, los despojó las armas en que confiaban. Este es el más fuerte que ató al hombre fuerte y le sacó todas las armas en que confiaba y repartió el botín. Este es el que habla allá en Mateo capítulo 2, hermanos. No somos nosotros los que captamos al hombre fuerte. Hay una doctrina por ahí que nosotros estamos al hombre fuerte de la ciudad.
El que ató al hombre fuerte, el que es más fuerte que ese hombre fuerte, o sea que el diablo es Jesucristo. Y en la cruz lo venció y lo despojó de todas las armas que confiaba. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo, hermano, ninguna condenación y tampoco acusación. Como dice Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Como dice Apocalipsis, que fue echado el acusador de nuestros hermanos. Ya el diablo no tiene poder para acusarnos. ¿Por qué? Porque el diablo puede decir, sí, él ha pecado. Pero tenemos un abogado que dice, yo ya pagué el precio de la culpa. Tú ya no puedes acusarlo para condenación. El diablo no tiene poder. Fue despojado de esas armas de condenación contra nosotros. Él no puede venir a atormentarnos con el temor de la muerte, como también dice Hebreos. Pues todos estaban sujetos a la muerte por el temor. Todos sabían que iban a morir, que iban a tener que enfrentar a Dios un día. Nosotros tenemos miedo a la muerte, hermanos, porque si morimos, para Cristo morimos, y cuando estemos ahí estaremos con Él. No estaremos en el lago de fuego, no estaremos en el Hades esperando el juicio eterno de Dios, directamente en la presencia de Cristo, dormidos en Cristo, como dicen las Escrituras. Ese es el efecto, hermano. Eso que conforme a las Escrituras, pues estamos leyendo las Escrituras, hermano. Eso es lo que es el Evangelio, hermano, lo que estamos leyendo. Vamos a avanzar, hermanos. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas que pasaban en la cruz, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Por medio de Él estaba reconciliándonos con Dios. Eso es lo que pasaba en la cruz. Mientras estaba siendo maldecido, nosotros estábamos recibiendo la gracia y la bendición de Dios. Mientras a Él se le negaba su oración, a nosotros estaba respondiendo la oración que el pueblo de Israel oraba, que podía Dios salvarlos. Estaba siendo respondida esa oración, hermanos. Y la misma oración que hemos podido hacer cuando cada uno de nosotros clamó a Dios, sálvame, y Dios nos salvó. Eso es lo que estaba pasando en la cruz. Y vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, hermanos. Eso pasó en la cruz. Vamos al último versículo, hermanos. 1 Corintios 15, versículo 4. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 4 dice, y que fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Entonces el Evangelio es enteramente conforme a las Escrituras. Marcos, vamos a leer, hermanos, Lucas 24, 13. Entonces aquí dice que también la sepultura de Cristo y su resurrección fue conforme a las Escrituras. O sea, el Evangelio, hermanos, está todo en las Escrituras. (24:3), hermanos, contexto. Hay unos discípulos de Cristo que van de camino a un pueblo llamado Emaús, ¿no? Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres
de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también se lo habían visto en una visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Qué tremendo, hermanos, que estos eran discípulos de Cristo, vieron la muerte de Cristo, vieron todo lo que pasó en Jerusalén, y estaban hablando con Cristo y no entendían nada. Uno puede ver la muerte de Cristo, hermanos, en la historia, en las Escrituras, y no entender lo que allí ocurrió realmente, lo que estamos entendiendo, estudiando hoy, hermanos. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. ¿Por qué? Porque es conforme a las Escrituras. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que él decía. Lo que de él decían, hermano. Tremendo. ¿Qué está haciendo Cristo? ¿Qué desde Moisés? El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, eso es Moisés. Pasando por los profetas y todas las Escrituras, lo que de él decía. O sea, que todo lo que iba a pasar con el Cristo, pues que fue un evangelio conforme a las Escrituras. Todo lo que iba a pasar con Cristo ya estaba anunciado por los profetas. Que él iba a venir a morir, pero no porque sí. Como leímos, a hacer expiación por el pecado. Y que iba a ser sepultado. Y que iba a resucitar al tercer día. Y que iba a ascender a la gloria. Todo ya estaba anunciado por los profetas. Podemos leer un poco de eso, hermanos, en el Salmo 16, versículo 9. Salmo 16:9 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea la corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, ¿no? Esto es un salmo de David. Sabemos que David era profeta. Y que él en muchos de los salmos habla, no es de sí mismo, sino del Mesías. Pues sabemos que David murió, fue sepultado y su cuerpo sí experimentó corrupción. Yo he estado en la tumba de David, está en Jerusalén, donde la vieron los mismos apóstoles en Pentecostés, y la tumba, hermano, no se ha movido un centímetro, ahí sigue. No ha pasado absolutamente nada. Entonces, ¿sobre quién eran estas palabras de David? Eran sobre el Cristo. ¿Cómo podemos leerlo en Hechos capítulo 2, versículo 22, hermanos? Vamos a ver cómo los apóstoles usaron este versículo por medio del Espíritu Santo, entendían que realmente hablaba de Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 22. Acá estamos en la predicación del apóstol Pedro en Pentecostés. Ahora les fue esta parte, hermanos. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Miren cómo se predica el evangelio, hermanos. Hablando primeramente, ¿quién es Jesús? ¿De dónde viene? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por determinación del consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás que mi alma en el Hades, que es el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Los varones, hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia
En cuanto la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Entonces, se había anunciado la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, hermanos, que Jesús sería sepultado y que resucitaría estaba anunciado en las Escrituras. Un día los judíos, también en Mateo 12, le pidieron a Jesús una señal. Jesús dijo: solamente le será dada la señal de Jonás, que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, es lo que el Hijo del Hombre esté 3 días en la tierra, en el fondo de la tierra. Entonces Cristo estaba hablando anticipadamente de su muerte y su resurrección al tercer día, y nos está señalando que lo que pasó con Jonás y que se escribió acerca de Jonás era realmente una figura de lo que habría de pasar con Cristo. Estaba Dios anticipándonos que el Mesías debía estar 3 días bajo la tierra, en el Seol, pero que el tercer día, así como Jonás salió del pez para anunciar el arrepentimiento de Nínive, para que tuvieran salvación y se pudieran arrepentir, así mismo Cristo salió de la muerte, se levantó entre los muertos para anunciar, para que sea anunciado el Evangelio en toda la tierra, para el arrepentimiento, el perdón de los pecados, hermanos. Vamos a terminar leyendo, hermanos, Hechos 13, versículo 13, para que veamos cómo el apóstol Pablo predicaba el Evangelio, hermanos. Entonces, hemos visto este asunto, hermanos, que el Evangelio se predica conforme a las Escrituras. Entonces, vamos a ver un ejemplo, hermano, para que lo tengamos claro. Hay muchos ejemplos. Uno puede también ver cómo predicó Esteban, hermano. Una predicación magistral, usando desde Moisés, explicando. Entonces, Hechos 13, versículo 13. Dice: habiendo zapado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue, de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, vamos a leer del versículo 13, sí. De Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo se levantó y, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, Juan 3:16, no hermanos, dijo: y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones de la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Miren cómo fue las Escrituras. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, y a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, las Escrituras, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Ahí está hablando, Jesús murió conforme a las Escrituras. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas,
conforme a las Escrituras. Quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Ahí está, sepultado, conforme a las Escrituras. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, a los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En cuanto a que le levantó de los muertos para que nunca más volviera a haber corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea la corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, ¿no? Porque murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que de todo aquello que de que por la ley de Moisés no podéis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho por los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, y si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase estas cosas. ¿Qué predicó aquí el apóstol Pablo, hermanos? El evangelio que vino a ser Jesucristo, quién era Cristo, cómo él murió, cómo él fue sepultado, cómo resucitó, que él había muerto por nuestros pecados, que en su nombre, que en él hay perdón de pecados. Y que está diciendo que ustedes son pecadores y que ustedes no pueden ser justificados por las obras de la ley, que solamente en él pueden ser justificados por la fe si creen. Ese es, hermanos, el evangelio. En otras palabras, hermanos. Aquí además que el apóstol Pablo nos lo resumió. No hace falta predicar todo esto así de largo, hermanos. ¿Qué hay que hacer entender a las personas cuando predicamos el evangelio? ¿Quién es Jesucristo? Que él vino a morir por nuestros pecados, a que somos pecadores. Su condición de pecadores, que él fue sepultado y que resucitó de los muertos, ascendió a los cielos, entró a la derecha del Padre, vino otra vez, y que si cree y abandona sus pecados, se arrepiente de sus pecados, tiene vida eterna. Hermanos, es el evangelio, hermanos. Lo que debemos predicar a las personas para que sean salvas. No, ninguna obra va a salvar a nadie, ninguna oración de fe va a salvar a nadie, pues también sería una obra. Si oras, eres salvo, pero si eres mudo, entonces no te puedes salvar, ¿no? El que cree dará frutos ¿de qué? De labios que confiesan su nombre. O sea, el que cree va a dar frutos, hermano. Va a llevar frutos. Por sus frutos lo conoceré, no por su boca. Por sus frutos, hermano. Entonces perseveremos en estas cosas. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a orar al Señor y darle gracias por su palabra.